¿Hasta cuándo? Hasta diciembre o hasta siempre, hermanos. Hasta siempre, hermanos, que no se pierda ese amor hacia el Señor, porque tener a Dios es tenerlo todo, ¿cierto, hermanos? Uno sin el Señor no es nada. Por eso uno debe buscar a Dios como a quién. El Señor lo dice en Proverbios que hay que buscarlo como al oro y a la plata. Por eso, y además los felicito, hermanos, porque ustedes están demostrando que aman a Dios, porque el madrugar es fácil o difícil. Es difícil, ¿cierto, hermanos? Ya cuando uno se levanta piensa que es fácil, pero antes de levantarse es difícil. Pero eso es sentir amor hacia quién, hacia el Señor. Eso es demostrarle al Señor que queremos darle el primer lugar al Señor, ¿cierto, hermanos? Porque nuestro Dios es muy grande. ¿Sí es grande el Señor, hermanos? Yo les compartí a los hermanos, Dios es tan grande que todavía lo llevo en mi corazón, en mi mente, como Dios sacó a este muchacho de la picota, condenado a 36 años. El Señor le hizo la promesa de que él veía la foto de sus niñas, las tenía ahí en el camarote, porque allá es una celda y las camas son de cemento. Y él tenía la foto ahí de sus dos niñas y él decía, ellas, cuando yo salgo, cuando ellas tengan 42 años, las niñas. Y ella lo veía y el Señor le decía en la profecía, y tú ves esas fotos y piensas que tú, cuando salgas de acá, tus hijas ya estarán hasta casadas. Y el Señor le decía, no, tú verás crecer a tus hijas, porque te darás cuenta que lo que tú anhelas en tu corazón, yo lo cumpliré. Pero él decía, no, pero es que es difícil, es algo que, imagínense, 36 años. Pero qué hermoso, hermanos, el Señor hace 15 días lo sacó, el lunes lo sacó hace 15 días. Y decían los muchachos, los demás presos, que cuando le dieron la noticia, él lo único que decía, Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Duró como media hora diciendo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le hizo algo muy ¿qué? Por eso nuestro Dios es muy ¿qué, hermanos? Y vamos a cantarle ese hermoso coro que dice, no hay Dios tan grande como tú. Cuando le cante ese coro a Dios, recuerde todo lo que Dios le ha dado. Recuerde todo lo que usted ha visto de la mano de quién. Cómo le ha cambiado la vida. ¿Sí le ha cambiado la vida, hermanos? Mire que nos puso, yo pienso, hermanos, yo ni siquiera tenía en mi mente planeado madrugar los domingos. Ustedes sí lo tenían planeado, hermanos. Menos a buscar a quién. Al Señor. Uno madrugaba era a los paseos, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué culpa? Nos puso su amor ¿en dónde? En el corazón. Por eso siéntase contento y dígale, Señor, yo te doy gracias, hermanos, porque inclusive hasta esta ropa, Dios le hizo una promesa, te daré que ropa, en los zapatos, hasta el carrito que usted tiene allá en el parqueadero, fue promesa de quién. Por eso cántele con el corazón, dígale, Señor, tú eres muy grande, tú eres muy hermoso. ¿Es el 107 o el 104? No hay Dios tan grande como tú. Cantémosle al Señor y acordémonos de todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. No
Grande eres, Señor, porque somos movidos por tu Espíritu Santo. Hermoso es nuestro Padre, grande, grande es el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Qué hermoso cántico para el Señor, ¿cierto, hermanos? Y lo hermoso de ese cántico, ¿qué será? Que lo vivimos, hermanos, porque esta iglesia la mueve ¿quién? El Señor, a través de su santo. ¿Qué? Hermanos, si no fuese así, no estaríamos acá, porque el que le hace promesas es ¿quién? ¿Sí se las ha cumplido, hermanos? Por eso es Él moviendo y demostrando su poderío. Por eso uno debe sentirse muy contento de estar en los caminos de ¿quién? El Señor. Por eso vamos a orarle a Él. ¿Cuántos anhelan que Dios les cumpla sus anhelos? ¿Qué hay que hacer? ¿Orar cómo? Dice un hermoso salmo que Él nunca desprecia un corazón contrito y ¿cómo? Humillado. Él nunca jamás. Hermanos, yo en mis años, ya uno ya puede decir eso. Antes no, ahora sí. Uno se da cuenta que cuando uno se humilla ante Dios, uno recibe mucho de Dios. Muchos testimonios, hermanos, gracias al Señor me ha permitido conocer mucha gente, pero he aprendido algo, que aquellos que se humillan delante de Dios, que le piden con el corazón y que lo reconocen como lo más importante, Dios los bendice mucho. Y lo hermoso es que en la vida Dios los ayuda mucho. Ahora es su turno, solamente reconozca a Dios como lo más importante y Él lo ayudará el resto de su vida. Por eso háblele y pídale con el corazón que le permitas sentirlo cerca y que lo acompañe, hermanos. Donde usted vaya, Dios lo acompañe, que esa será la mayor bendición de nosotros. Orémosle al Señor. Señor, mira que somos seres humanos con naturaleza débil porque nos enfermamos, Señor. Débiles porque nuestros años van pasando y nuestro cuerpo se va debilitando, porque a veces nos sentimos tristes, porque a veces nos sentimos solos, porque a veces nos toca llevar luchas dentro del corazón. Tú sabes, Señor, lo que vivimos cada uno de nosotros. Por eso, mi Padre, permítenos reconocerte como lo más importante, porque no hay un Dios tan grande como tú. Un Dios que nos comprende, que nos tiende la mano, porque tú nos has hecho promesas, Señor. A todos ellos tú les has hablado, a muchos de ellos les has dicho que les cambiará la vida, que les quitará la tristeza de su corazón, que viajarán, que les ayudará en la vida intelectual, que en sus hogares Dios hará grandes cosas, que bendecirá a sus hijos. A cada uno, Señor, tú les has dicho cosas hermosas. Hoy te pido por las promesas de ellos, que tú los bendigas en la parte material, pero sobre todo, Señor, que les coloque en sus corazones mucho amor hacia ti, porque si ellos te aman, serán felices. Bendícelos, guárdalos y que nunca se aparten de tu verdad. Acompáñalos en el trasegar de los años y llévalos con tu mano para que tu mano los guíe más allá de la muerte. Bendícenos, te lo pido en tu nombre. Amén, Señor. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Dios los bendiga a todos y les cumpla sus anhelos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en un hermoso libro, en Éxodo, hermanos, capítulo 20. Es fácil llegar. Solamente pasan Génesis y enseguida está el libro de Éxodo, capítulo 20, del verso 3 al verso 5. Aquí el Señor enseñándole a su pueblo y a nosotros, hermanos, algo que Él siempre ha querido. ¿Qué será lo que el Señor siempre ha querido, hermanos? Si alguien le preguntase, bueno, ¿qué es lo que Dios siempre ha querido? Eso es cierto. El gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las que. Eso es lo que siempre ha querido, un pueblo que lo ame con todo el que. Por eso el Señor dice aquí en Éxodo 20, por eso es hermoso leer la Biblia, diciéndole el Señor, pues vamos a leerlo del 1 al 5, porque es que dice algo muy bonito empezando. ¿Qué dice el verso número 1, hermanos? ¿Y habló quién? O sea, que fue Dios.
Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, siguen hermanos. Verso, mire que empieza con un hermoso mande, lo pone de primero. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, pueden tomar asiento. El Señor hablándole a Moisés y diciéndole con sus propias palabras, porque dice, habló Dios. Y el Señor diciéndole a su pueblo y colocándole su mayor mandamiento en la antigüedad. ¿Y qué era lo que el Señor quería que su pueblo Israel hiciese, hermanos? Que lo amara con todo el corazón. Que no fuera a cambiar ese amor a Dios por otro Dios. Que no fuera a ser idólatra. Porque en la antigüedad, hermanos, la idolatría era que ellos buscaban otro Dios. La idolatría era que se hacían imágenes y se inclinaban a esas imágenes. La idolatría era en que ellos se mezclaban con los otros pueblos y los otros pueblos les enseñaba la idolatría. Por eso el Señor le decía al pueblo que no se mezclara, porque los demás pueblos le iban a enseñar la idolatría. El pecado que más abundó en la antigüedad, ¿cuál fue? La idolatría. Por eso el Señor, cuando empieza a hablar de los reyes, dice, y este rey hizo lo recto delante de Dios. Además, en la antigüedad fueron muchos los que hicieron la voluntad del Señor, o poquitos, hermanos, de reyes. Poquitos fueron los que hicieron la voluntad de ¿quién? Por eso el Señor me medía la perfección, era según la idolatría. Por eso hubo un rey que el Señor dice que fue perfecto. El rey que David. ¿Por qué el Señor le dice que fue perfecto? Porque él no fue idólatra. Por eso según la idolatría, él no cayó en ese error. Él nunca se inclinó a una imagen. Él nunca apoyó los lugares altos, sino que siempre fue un hombre en que puso el corazón en ¿quién? En el Señor. Por eso el Señor decía, no me hagan imágenes de nada. Bueno, ¿y por qué el Señor no quería que le hicieran imágenes de nada? ¿Por qué, hermanos? Porque, como dice en el Nuevo Testamento, porque decía, porque yo soy espíritu. Porque yo soy espíritu. Por eso no quiero que me hagan imágenes de ¿qué? De nada. Por eso cuando les habló, él decía, no vieron ninguna imagen, para que no me vayan a hacer ninguna imagen. Y eso era lo que el Señor enseñaba en la antigüedad, que no quería que su pueblo cayese en la idolatría. El Señor les mostraba su poder, les mostraba sus misericordias, les demostró su grandeza, los sacó de Egipto, les dio maná, agua de la roca, les abrió el mar rojo y les dio una tierra que fluía leche y miel. Pero sobre todo lo que Dios les dio, ellos cayeron ¿en qué, hermanos? En la idolatría. Por eso en la Biblia habla, dice el Señor, le dice al pueblo, te prostituiste. O sea, cambiaron a ese marido hermoso, a ese esposo hermoso, por otro marido. No por uno, sino por muchos maridos. Por eso el Señor lo que más ama ahora es la que, hermanos, la fidelidad. Si quiere ser fiel a Dios, hermano. Por eso el Señor colocó ese mandamiento, hermanos, que no fuesen a hacer imágenes. Pero lo que más prevaleció en el Antiguo Testamento fue esa idolatría, que esa idolatría era inclinarse a imágenes, que esa idolatría era adorar a otros dioses, que esa idolatría era aprender las costumbres de los demás pueblos para adorar a otros dioses. Por eso, hermanos, eso fue lo que pasó
en el Antiguo Testamento. Y ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿las cosas cambiaron o siguen igual? Vamos a ver qué pasa. Dice en Oseas, hermanos, capítulo 2. Mire que el Señor aquí nos va a dar una gran enseñanza y lo bonito es que lo hemos vivido. Es que lo hermoso de leer la Biblia es que Dios la vivifica, ¿cierto, hermanos? Mire que aquí el Señor en Oseas habla de una promesa. Y eso es lo bonito. ¿Qué es lo bonito de las promesas del Señor, hermanos? ¿Qué será lo bonito de las promesas del Señor? Que se cumplen. Cuando las promesas son de Dios, tienen esa insignia que se queda, hermanos, que se cumplen. En Oseas 2, vamos a ver si se cumple. Oseas 2, en la página 1135, verso 17, hermanos. Oseas, página 1134. ¿Sí lo encontraron, hermanos? Dice en el verso 17, el Señor haciendo una promesa cuando el pueblo estaba cautivo. Pero vamos a ver para quién es esa promesa, hermanos. Dice el verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los que, y nunca más se mencionarán sus que, su nombre. Dice el Señor, voy a hacer algo. Nunca jamás volverán a nombrarse los Baales, ni los Astarot, ni las diosas Diana. Nunca más voy a quitar de en medio de mi pueblo la que, hermanos, la idolatría. Y fue una promesa de quién, del Señor. Y la gran pregunta, hermanos, ¿sí cumplió el Señor esa promesa? Porque ¿qué es lo que Dios, cuando llegamos a la iglesia, yo pienso, y también el Señor nos lo enseña, ¿qué es lo primero que el Señor le quita a uno, hermanos? La idolatría. ¿Sí se la quitó, hermanos? Uno llegó a la iglesia con ¿cuántos ídolos, hermanos? Con muchos. Éramos hasta agoreros. Uno le decían, no pase por debajo de la escalera, y uno como que se abstenía. Porque éramos como, hermanos, agoreros. Si veíamos un gato negro, ya pensábamos otras cosas. Pero el Señor nos fue quitando todo eso. Ya el Señor cumple esa promesa, porque el Señor lo primero que hace con nosotros es quitarnos la que, hermanos, la idolatría. Uno ahora solamente piensa en quién, en el Señor. Ya uno no. Mire que inclusive en muchas regiones, como ejemplo en Colombia, aquí en Colombia, muchas personas nombran a Dios para todo, pero nosotros hemos aprendido a respetar mucho a quién, al Señor. Nosotros lo valoramos tanto que le tenemos mucho que, hermanos, mucho respeto, porque Él puso eso en donde, hermanos, en nuestro corazón. Por eso el Señor dice, voy a quitar de ellos los nombres de los Baales y nunca más se mencionará sus nombres. Dice verso 18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir como. Está hablando para quién, para su iglesia. Te haré dormir como segura. Mire lo que dice el verso 19, y te desposaré conmigo hasta cuándo. O sea que el Señor se va a casar con quién, con la iglesia. ¿No se siente feliz, hermanos, de que Él sea nuestro marido, que Él sea nuestro amado? Dice, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y qué, y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a quién, diciendo que la iglesia siempre va a amar a quién, que ya la iglesia no se iba a inclinar a un Dios, a algo material, sino que la iglesia iba a colocar su mirada ¿en dónde? En el Señor. ¿Sí lo ha hecho el Señor así, hermanos? Por eso el Señor, uno llega a la iglesia y Dios le quita a uno la que, hermanos, la idolatría. Es el gran mensaje que Dios dejó para el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, el título de enseñanza es la idolatría según el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el que ande en la perfección, ese servirá a quién, al Señor. Y mire, hermanos, que aquí en Isaías, aquí vuelve el Señor a hacer una promesa hermosa, porque es que la Biblia está llena de promesas para la iglesia. Y la iglesia, ¿quiénes somos, hermanos? Nosotros. Dice en Isaías 2, verso 17,
en la página 893. Dice, la altivez del hombre será que abatida, Isaías 2:17, y la soberbia de los hombres será que humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. O sea, eso fue lo que pasó con el pueblo en la antigüedad. ¿Por qué ellos cayeron en la idolatría, hermanos? ¿Por qué el pueblo cayó en la idolatría? Porque su corazón no era un corazón como sencillo y humilde. Porque ellos pensaban saber más que quién, que Dios. Hermanos, ¿ustedes quieren tener un corazón humilde y sencillo? ¿Cómo uno sabe que tiene un corazón humilde y sencillo? Cuando uno le obedece a quién, al Señor. Si el pueblo hubiera hecho, si el Señor dice no me hagan imágenes de nada, ellos ¿qué tenían que hacer? Obedecer. Pero cuando Moisés se fue por las tablas, cuando él regresó, ¿qué encontró? Al pueblo haciendo un ¿qué? Un becerro. O sea, tenían un corazón blandito o durito. Duro, porque no le obedecían ¿a quién? Al Señor. Mire que uno ve en el mundo, eso es igual. Uno ve en el mundo que la gente todavía es que idólatra. Cuando usted de pronto ve en su televisor, cuando enseñan de las culturas, uno ve que hay países que adoran hasta los animales. Y uno ve y uno dice, pero ¿por qué tanta pobreza? Uno ve que inclusive los países que son más idólatras son como que les va mal. Porque es que Dios colocó eso. Que hay que amar a Dios con todo el que, y que no le hicieran imágenes de nada. Pero lo triste, hermanos, es que el hombre siempre quiere llevarle la contraria ¿a quién? Al Señor. Es triste ver que hasta si ven que un palo suda, entonces se le inclinan al ¿qué? Al palo. Si ve que la matica de millonaria florece, entonces, ay, adoro a la matica. O a la penca allá en la cama, la alcoba. No, uno nunca debe quitarle la gloria a quién. Y eso es lo bonito de la iglesia, que Dios nos quitó ¿qué, hermanos? Esa idolatría de nuestro corazón acerca de las imágenes. Porque aquí lo dice, hermanos, verso 18, y lo vuelve a ratificar. Dice, y quitaré, ¿cómo, hermanos? Totalmente los ídolos. Los voy a quitar de mi casa, de mi iglesia. Y gracias al Señor, porque cuando llegamos a su casa, nos quitó esto del corazón. Inclusive es tan hermoso el Señor que hay personas que a veces no vuelven a la iglesia, pero nunca vuelven a inclinarse a una imagen, porque ya saben que hay un Dios vivo y de qué, y de poder, porque Él nos quita de nosotros ¿qué, hermanos? La idolatría. ¿Y qué más hace el Señor con nosotros, hermanos? Además de quitarnos la idolatría, ¿qué ha hecho el Señor? Mire que aquí lo dice, hermanos, para que usted se sienta feliz. Dice en Ezequiel 11, Ezequiel, hermanos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, o sea, vayan avanzando nuevamente hacia Ezequiel, capítulo 11, verso número 18. Mire que el Señor vuelve y ratifica, dice Ezequiel 11, 18, dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus ¿qué? Abominaciones. Eso es lo que Dios hace con su iglesia en el Nuevo Testamento. Ya nos quita la idolatría hacia las imágenes. Dice en el verso 19, es algo que vivimos nosotros, y les daré un corazón y un espíritu como, hermanos. Si Dios le ha dado un corazón nuevo, ¿cómo se siente, hermanos, ahora que conoce a Dios? ¿Cómo se siente? ¿Triste o feliz? ¿Cómo es feliz? Dice, les daré un corazón nuevo. Uno se siente como si hubiera nacido ¿de qué? De nuevo.
uno quisiera acordarse cuando tenía 6 meses. ¿Sí le gustaría acordarse cómo era usted cuando tenía 6 meses? Yo me lo imagino, a uno con la mamá le ponía a uno los mitones, todas esas cositas. Fuimos pequeñitos. ¿Qué era lo bonito cuando uno tenía 6 meses? ¿Qué era lo bonito? Lo bonito de tener 6 meses es que uno no se preocupaba por nada, ¿no? Sino de qué, de dormir, duerme uno. Y además la mamá quería uno que durmieras todo el día. Duerme, duerme. Era lo bonito. Y lo bonito del Señor, estar en los caminos del Señor, es que nos sentimos como recién nacidos. ¿Sí se siente como recién nacidos? Porque nos da un corazón como hermanos nuevo. Que fue la promesa del Señor. Y le voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Aquí lo dice, hermanos, y les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Y cuál es ese espíritu nuevo, hermanos? El espíritu que santo. Por eso somos como nuevos, hermanos. Quitaré del corazón de qué, de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de qué, de carne. ¿Sí ha hecho el Señor con nosotros eso, hermanos? Él nos ha cambiado mucho, nos ha vuelto orgullosos o sencillos. Sencillos. Soberbios o mansos. ¿Sí se siente como mansito o leoncito? No, Él nos volvió como, hermanos, ovejitas. ¿Sí se sienten felices con ese cambio? Por eso uno debe sentirse contento en los caminos del Señor. ¿Cómo fuiste hermoso, mi Padre, que nos quitaste la idolatría de nuestro corazón y nos pusiste la confianza en ti, para que cada vez que te oremos sepamos que estamos hablando con el dueño de la vida, con el Dios que es espíritu, que no lo vemos pero contemplamos su poder, que no lo vemos porque es invisible, pero que es poderoso y es grandioso, y que conocemos de su existencia por la creación de sus manos, por el poderío de su grandeza y por ver el cumplimiento de cada promesa. Por eso nosotros nos sentimos felices de seguir a un Dios que es grande, que es poderoso, que lo conocimos por el Señor Jesucristo, porque nos trajo el Evangelio y porque contemplamos su gloria cuando vimos su poder, y lo vemos, hermanos, cuando nos da de su espíritu. Por eso nosotros no necesitamos de imágenes, porque sabemos que Dios es, ¿qué, hermanos? Espíritu. ¿Sí han visto el poder del Señor? Mucho o poquito. Bueno, si ya Dios nos quitó esa idolatría, ahora, ¿cuál es la idolatría que nos debemos de cuidar? ¿Cuál será la idolatría que uno ahora debe cuidarse? Vamos a ver qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento, porque es importante esta enseñanza, porque a veces uno dice, no, pues ya no soy idólatra, pues voy bien. Pero mire que aquí, hermanos, en Gálatas, capítulo 5, el Señor, ya en el Evangelio, el Señor dice, bueno, hijos, ahora tienen que cuidarse de esto. Yo quiero ahora que ustedes se cuiden de esto, porque esto les puede acabar la vida espiritual. Dice en Gálatas 5, verso 19. Desde el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y verso 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Verso 20, idolatría. Ahora, hermanos, nosotros no nos inclinamos a una imagen, pero una vez le preguntaron a la hermana, ¿por qué será que a uno a veces le da pereza de leer la Biblia? Hermana, ¿por qué a veces uno las cosas de Dios le da como pereza? Y la respuesta de la hermana dice, a veces nos da pereza porque no le estamos dando el primer lugar aquí en el Señor. O sea, uno debe cuidarse de esa idolatría, de no estarle dando el primer lugar aquí en el Señor. Hermanos, ¿ustedes aman a Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto es mucho?
¿Cómo uno sabe que ama mucho a Dios? Hermanos, cuando ustedes se enamoraron de su esposa, ¿por qué ella sabía que usted estaba enamorado de ella? ¿Se acuerda que usted cuántas veces la llamaba? A veces decía, se volvió cansona ahí todos los días. Está muy enamorado. Y eso que en esa época no habían celulares. Se levantaba, o ella, ¿en quién pensaba? ¿En él o en ella? Todo el día. Porque estaba, ¿qué? Enamorado. ¿Y ahora qué es lo que más piensa? Preguntémonos qué es lo que más pensamos desde que nos levantamos. ¿En Dios o en nosotros? Piense, hermanos, ¿qué es lo que usted más piensa? Por eso uno debe cuidarse de esa idolatría, porque ahora hay un enemigo muy fuerte que es ¿quién? A veces nosotros mismos. Porque esta carne a veces no quiere darle el primer lugar a ¿quién? Al Señor. Que usted va a leer la Biblia y el enemigo le empieza a colocar esa pereza. Entonces uno no puede caer en esa idolatría, decir, no, pues qué pereza alabar a Dios, ir a la iglesia ya todos los días, porque aquí nosotros abrimos la iglesia todos los días. Y uno dice, no, pero es que pues, lo del Señor es muy bonito, pero tampoco es que uno pueda caer en esas exageraciones de estar ahí buscando de Dios, porque eso ya sería un fanatismo. Pero es que, hermano, fanatismo es aparentar las cosas. Pero uno nunca puede perder el primer lugar ¿a quién? Al Señor. Por eso uno debe preguntarse, hermanos, ¿qué es lo que le está quitando el primer lugar a quién? Al Señor. Usted a veces de pronto su trabajo puede ser ya una idolatría. Y usted dice, no, pues a mí me gustaría trabajar ¿de qué horas a qué horas? De 3 de la mañana hasta las 12. ¿Por qué? Porque entre más trabajo, más gano. Entonces estoy siendo idólatra con el trabajo. Y uno no debe permitir, hermanos, que nada le quite el primer lugar ¿a quién? Al Señor. Mire que el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, Él demostró que nos debemos cuidar de esa idolatría. Dice en Filipenses 2, hermanos, en el verso número 5, mire, en el verso 6 dice que Él siendo Dios, dice en el verso 6 de Filipenses 2, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres. O sea, Él se humilló, Él demostró que Él se despojó de todo para enseñarnos que así debemos ser nosotros, hermanos. Por eso la esencia del Evangelio, la esencia del Nuevo Testamento, ¿cuál será? La esencia de ahora en los caminos del Señor es un verso que dice en la Biblia, dice, el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer si ustedes quieren seguir a Dios? Dice, niéguese ¿a qué? A sí mismo. Tome su ¿qué? Su cruz y sígueme. ¿Qué es negarse a sí mismo, hermanos? Si es fácil o difícil negarse. Si será fácil o difícil negarse. Hagamos la prueba. Todos tenemos gustos en la vida, ¿cierto, hermanos? Todos. Como hay un hermano que decía, mi alegría es el motociclismo y es campeón en un país de motociclismo. Él a las 5 de la mañana tomaba su moto y a montar en moto. Todos los días. Y un día el Señor le habló, dijo, hijo, ¿cuándo me vas a dar el primer lugar?
Él decía, lo más emocionante en el mundo es mi moto y sentirme que soy mejor en eso. Pero pasaron los años y el Señor le hablaba y decía, hijo, ¿por qué no me das el primer lugar? Y él decía, sí, Señor, yo te doy el primer lugar. Yo voy a la iglesia, te oro, leo la Biblia. Pero hermanos, pasa algo con el Señor. El Señor conoce nuestro qué. Lo triste es que uno no siente un verdadero afecto hacia quién, hacia el Señor. Un verdadero sentimiento que nazca ¿de dónde? El corazón. Porque a veces, hermanos, nosotros tenemos prioridades en la vida, que uno dice, yo quiero esto y lo voy a conseguir como sea. Un ejemplo, uno a los hijos los ama tanto que ¿qué hace por los hijos? ¿Madruga o no madruga? Madruga. Que usted dice, yo por mi hijo, así me toque trabajar de sol a sol. Y ustedes luchan por sus hijos, por su carrera. ¿Se acuerda cuando usted iba a terminar su carrera? Usted se levantaba ¿a qué horas? A las 2 de la mañana, por su carrera, por su vida sentimental. Que le gustaba ese hermano y usted se arreglaba, que me mire, que me mire. Y usted ora que Dios le dé esa bendición sentimental y sufre. Y viene a la iglesia y no se puede concentrar porque se pone a pensar si voy a alcanzar esa bendición sentimental. Y el otro viene a la iglesia y se pone a pensar, ¿será que voy a alcanzar la pensión? Y el otro, ¿será que en el trabajo me van a ascender? Y esa es su preocupación a diario. Y pasan los años y todo nos preocupa. Pero lo del Señor, el preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo hago para amarte más? ¿Cómo hago para pensar en ti más? ¿Cómo quisiera sentir un gran afecto hacia mi Padre? ¿Cómo anhelo en la vida amarte sobre todas las cosas? Porque ese es el verdadero amor que Dios quiere que nosotros le tengamos. Por eso lo puso como el mandamiento más grande, que lo amemos sobre qué, hermanos, sobre todas las cosas. Y la gran pregunta, hermanos, si lo estamos amando sobre todas las cosas. ¿Cómo uno se da cuenta que lo ama sobre todas las cosas? Cuando uno se niega a sí mismo. Cuando uno dice, no, esto es prioritario, pero más prioritario es lo de quién. Sí. El Señor me dice que lea su palabra, la voy a leer. Si el Señor dice, hijo, ven a mi casa, aprende mis estudios bíblicos, yo lo tengo que hacer porque tengo que darle el primer lugar a quién. Me estoy negando a quién, a mí mismo, porque a veces, hermanos, no avanzamos en los caminos del Señor porque hay algo que nos está quitando el primer lugar a Dios, y eso es idolatría. Inclusive a veces hasta la misma familia. Mire que aquí el Señor, hermanos, en el Salmo 101, ¿sí le quieren servir a Dios? ¿Qué hay que hacer para servirle al Señor, hermanos? Mire que vamos a ver quiénes son los que le sirven a Dios verdaderamente. Vamos a ver, hermanos, quiénes. Dice en el Salmo 101, verso 6, dice, mis ojos pondré en los que. ¿En los qué? Fieles. ¿Qué es fidelidad a Dios? Es sentir un gran amor hacia quién. Hermano, yo siempre hago el ejemplo de un animalito que es muy fiel. Que uno ve, se va en la calle y uno ve un señor en una carretilla. En una carretilla con caballito. Y atrás va un ¿qué? Y a veces el señor no lo monta en la carreta. ¿Y el perrito qué hace? Sigue como, hermanos. Corre y corre. Porque es que, y eso que lo tratan como, y son como fieles. Y si el señor de la carreta mira al perrito, ¿él qué hace? Le mueve la ¿qué?
la cola. Porque es que fiel. ¿Cómo Dios ama la fidelidad? Fiel a Dios, hermanos, es llevarlo en dónde. Fiel a Dios es que yo digo al Señor, yo siento un sentimiento tan grande para ti, que cuando no te alabo un día siento un vacío. Y cuando no vengo a tu casa me parece como si no hubiera venido años. Que me levanto pensando en quién, en el Señor. ¿Sí piensa en Dios cuando se levanta, hermanos? Mañana nos toca levantar. No, mañana es festivo. El martes. El martes muchos de nosotros madrugamos. ¿En quién piensa? ¿En el Señor o en el Transmilenio? A veces uno se levanta de una vez renegando. ¿Cuándo cambiarán las cosas? ¿Cuándo, Padre? Todo igual. Todo igual en la casa. Pasan los años y se va volviendo uno viejito. Nada cambia. ¿Qué le falta a ese hermano? Dale el primer lugar a quién. Porque mire que cuando uno le da el primer lugar a Dios, esa es la fidelidad, hermanos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Qué bonito, o sea que Dios está mirando es a quienes, a los fieles, para que estén con quién, conmigo. O sea, esa persona que le da el primer lugar a Dios, Dios lo está que es demostrar. Mírelo allá, montado en el Transmilenio, pero va pensando en quién, en mí. Señor, tú eres muy grande, tú eres muy hermoso, me has ayudado tanto en la vida. Eres hermoso, poderoso. Yo vivo es para amarte, Señor. ¿Estás contento conmigo, mi Padre? Hermoso, mi Señor. Voy pensando en Él. Voy a trabajar para demostrar que se pueden hacer bien las cosas para ti. Grande es el Señor. Hermoso es el Señor. Meditando en quién, en el Señor. ¿Fácil o difícil? ¿Y por qué a veces no lo hacemos? Si quieren sentir paz en el corazón, piense mucho en quién. Porque mire lo que dice, siguiendo el verso, dice, volvámoslo a leer, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén con quién. Dice, el que ande en el camino de la perfección, me ¿qué? ¿Cuándo uno alcanza esa perfección? Cuando uno le da el primer lugar a quién. Sí, porque cuando uno le da el primer lugar a Dios, uno le obedece. El Señor dice, trate a tu esposa como vaso más frágil, ¿y uno qué hace? El Señor lo dice, yo la trato como vaso más frágil, así no se lo merezca. Pero lo hago de corazón porque yo quiero amar a quien. ¿Fácil o difícil? Mire que un hermano, una enseñanza que decía que lo más importante es que el hogar esté siempre unido. Y él estaba en otra ciudad, él ganaba muy buen dinero y le dijo, no, pero es que si el Señor dice que el hogar debe estar unido, yo renuncio y me voy por donde mi esposa. Digo, porque yo quiero cumplir la voluntad del Señor. Y él le dijo a su esposa, mija, pues yo por estar contigo, pues yo me voy y consigo trabajo. Y él dijo, no, mijo, pues hagamos algo. Yo pido una licencia, me voy para donde usted está y esperemos a ver qué pasa. Y ella se fue para donde su esposo porque querían que su hogar estuviese ¿qué? Unido. Se fue. Pero lo bonito es que él quería hacer la voluntad de quién. Y eso es lo que uno tiene que aprender en los caminos del Señor, anhelar hacer la voluntad de quién, del Señor. Que así esta carne no quiera, uno diga, Señor, yo quiero hacer la voluntad de quién, del Señor. Fácil o difícil, hermano. Un ejemplo, hay algo que nos cuesta a veces cumplir y es que, por ejemplo, el diezmar. A veces uno le cuesta que diezmar, porque trata de que uno dice, no, yo no hago porque es que con eso me compro una camisa y es tan linda esa camisa que yo vi allá, es hermosa, no, eso el Señor no necesita plata, yo compro primero para mí. Entonces, siempre como que queremos darle el primer lugar a nosotros mismos y uno no debe permitir eso, hermanos, porque la esencia de nosotros es negarnos a nosotros mismos, es demostrarle al Señor que nosotros
así suframos cosas, le demos el primer lugar a quién, al Señor. Porque miren, hermanos, que aquí nos lo enseña en Lucas 14. Si quieren servirle al Señor, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, no ser idólatras. Preguntémonos qué es lo que nos pone a pensar tanto, nos preocupa tanto. A veces idolatramos mucho los problemas, porque tienen un problema y uno es pensando en el problema todos los días. Hermanos, problemas vamos a tener ¿hasta cuándo? ¿Quién de ustedes no tiene problemas? Yo me acuerdo de la hermana que vino, hermana toda preocupada. Le dije, hermana, ¿y por qué está tan preocupada? No sé. ¿Y cómo así, hermana? No sabe. ¿Qué le preocupa? ¿Necesidad económica? No. Eso es lo triste, hermanos, que estoy triste, pero no sé, porque lo tengo todo. ¿Qué le faltaba? Pensar mucho en quién. Hermanos, anhelemos pensar mucho en quién, porque nuestra mirada y nuestra vida no va a estar aquí, sino ¿en dónde? En la salvación. Aquí uno vive mucho o poquito. Muy poquito. Sí, porque ¿qué hace que yo tenía 15 años? Y se fueron ¿cómo? Rápido. Así decimos nosotros, ¿cierto, hermanos? ¿Qué hace que yo tenía? ¿Qué hace que su hijo era pequeñito y ahora se va a casar? Por eso uno debería vivir la vida es para amar a quién. ¿Sí lo estamos viviendo así, hermanos? ¿Sí vive para amar al Señor? Que uno diga, Señor, yo mientras vivo voy a amarte. ¿Quién dijo eso? Un hombre grande, que Dios lo usó grandemente. Él decía, a mí nada me va a separar del amor de quién, del Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me quitará su cariño, su afecto, porque para mí el vivir es quién, es Cristo, y el morir es ¿qué? Ganancia. Por eso era un hombre que Dios lo usaba, le sirvió a Dios, porque fue de los de mostrar, porque nunca fue idólatra, porque él fue un hombre que puso la mirada en ese blanco, y ese blanco era ¿quién? Y ahora nuestra mirada, ¿en dónde está puesta, hermanos? ¿En el Señor o en nuestra vida terrenal? Uno a veces vive lamentándose mucho. Uno cuando se lamenta mucho es porque es idólatra de las cosas. Qué tristeza uno lleva. ¿Cuánto lleva en la iglesia? 20 años. ¿Y cómo le ha ido? No, difícil. Difícil, hermano. ¿Por qué no? Eso, Dios me habla tan lindo, pero nada se cumple. ¿Qué le habla el Señor? No, que me va a dar la casa, pero nada que llega. Yo espero que Dios me la dé un día. Pero yo veo tan difícil, hermano. ¿Por qué? Porque ya tengo 60 años. Yo pienso que me voy a morir sin esa bendición. Vuelve 2040. Hermano, ¿cómo está? Mal. ¿Por qué? Señor, nada que me cumple la promesa. ¿Idólatra o no idólatra? ¿De quién? De la casa. Cuando a uno algo lo desanima es porque es idólatra de lo que lo desanima. Y a veces la parte material es algo que nos cuesta dejar. Y si uno no tiene dinero, uno se siente triste o feliz. Triste. Dice un verso de la Biblia, buscad primeramente el reino de quién, y lo demás será ¿qué? Y mire que aquí el Señor en Lucas coloca las cosas como quiere las cosas con nosotros. Dice Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Esa palabra de aborrecer es una palabra hebrea que no está diciendo, no está significando como nosotros lo colocamos, de ese aborrecimiento, de ese odio, no, sino dice si alguno viene a mí o no o prefiere, o sea, es preferir. O sea, que si usted prefiere, no es ese aborrecimiento, como Esaú y Jacob, que dice que a Jacob amé y a Esaú ¿qué? Aborreció. No es ese aborrecimiento de odiar,
sino que no lo prefirió. O sea, ahí está hablando de eso. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o sea, que ame a sus padres, pero que le dé el primer lugar a quién, al Señor. Dice, y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia ¿qué? No puede ser mi ¿qué? O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que quiere que le demos el primer ¿qué? O sea, dice, el que prefiera su vida más que a mí, no me puede servir. ¿Sí es cierto eso, hermanos? Un ejemplo, si estoy un ejemplo aquí predicando, digo, no, pero es que yo también me merezco mis cosas. Yo también me merezco mis alegrías. Y me empiezo a preferir a mí, pues seré digno de servirle a Dios. No, tengo que despojarme de cosas. Como esta mañana nos despojamos de la cobija, ¿se acuerdan, hermano? ¿No fue fácil o difícil? Para mí fue difícil. Pero es uno negarse a qué, a sí mismo. Así es como se conquista el corazón de quien. Que yo digo, yo amo mucho las cosas, quiero mi trabajo, trabajo mucho, pero no le voy a quitar el primer lugar a quién. Además, cuando así es con uno con el Señor, las cosas llegan más fácil o más difícil. Más fácil cuando uno le da el primer lugar al Señor, uno no le toca tan duro en esta vida. Uno le toca más fácil cuando uno ama al Señor, hermanos. Y uno lo ha vivido en la vida. A veces en la casa, y usted dice, le pregunta, bueno, ¿y cómo consiguió la casa? No, el Señor me la dio. ¿Cómo? No, en un abrir y cerrar de ojos. Una hermana, hermanos, ella ya tiene 80 años. Y yo le dije, hermano, ¿usted cómo hace para que Dios la bendiga tanto? Ella me dice, muchacho, aprenda algo. Ame a Dios con el corazón. Dele el primer lugar. Y Él le dará todo en la vida, como me lo dio a mí. Mire que yo soy una viejita de 80 años, estudié hasta cuarto primaria, porque quinto lo perdí. Ella me lo dice. Todos mis hermanos son profesionales, pero hay una diferencia, que la mamá le decía, es que mija, usted no tiene ni gracia ni para caminar. Así le decía. Yo no sé qué va a hacer de su vida, pero ella sabía algo, que en la vida lo que tenía que hacer era amar a Dios con todo el que. Ahora la hermanita tiene 6 casas y 2 en el Rodadero. Y sus hermanos, que son profesionales, dicen, no sabemos por qué ella le va tan bien, por qué le va tan bien. Porque siempre lleva a Dios en donde. Y ella jamás habla mal de Dios. ¿Está enferma? Ella dice, pues, yo sé que me voy a envejecer y un día me voy a morir, pero mientras viva, voy a amar a Dios con todo el que. ¿Sí quieren ser de esos, hermanos? Dele el primer lugar a Dios, para que sea feliz el resto de su vida puestos de pie. Señor, enséñanos a darte el primer lugar, pase lo que pase. Así nos toque solos en la vida, así tengamos enfermedades, tristezas, pero un día reflexionemos y meditemos que vivimos es para amarte, porque la felicidad de la vida eres tú. Dale a tu pueblo un corazón entendido en tu palabra y amoroso para ti, mi Señor. Bendice este acto de los diezmos y las ofrendas, te lo pido en tu nombre. Amén, Señor. Hermanos, cantemos el coro.